ahora que ya sabemos qué es la repetición espaciada o la técnica de la repetición espaciada y cómo funciona el programa o aplicación Anki, vamos a revisar el contenido de hoy, que son los 3 tiempos pasados esenciales para narrar hechos, para contar historias, tanto hechos que nos acontecieron en el pasado como acontecimientos o hechos pasados de otras personas. Y yo aquí tengo un mazo. Un mazo es un libro donde yo puedo colocar material de estudio o contenidos como si fueran unidades del libro. Y vamos a comenzar a estudiar para revisar los 3 pasados del modo indicativo, el imperfecto, el pluscuamperfecto y el indefinido, con 8 tarjetas interactivas o flashcards que yo he creado para esta clase de hoy. ¿Y cómo vamos a hacer? Van a aparecer frases para completar con el verbo conjugado correctamente. El verbo va a estar entre paréntesis. Voy a darte unos 15 segundos. Si no, puedes pausar este video para poder pensar en la respuesta si necesitas más tiempo. Y luego voy a mostrarte la respuesta correcta con el audio para que también puedas practicar la comprensión auditiva. Entonces vamos a comenzar a estudiar. La primera frase dice, cuando llegaron nosotros ya la tarea. El verbo es terminar. Vamos a la respuesta. Cuando llegaron, nosotros ya habíamos terminado la tarea. En este caso, el programa te muestra varias opciones. Aquí, en la barra de herramientas, abajo dice fácil, bien, difícil, otra vez. Entonces, yo puedo decir cuál fue el grado de dificultad que yo tuve para hacer el ejercicio, en este caso para completar la frase. Si fue fácil, el algoritmo de este programa Anki entiende que no precisas revisarlo mucho, porque que no tienes dificultades con el contenido, entonces va a mostrarte nuevamente esta frase para que la revises en un periodo de tiempo más largo, o sea, de aquí a 3 días o 4 días, en fin. O es diferente si, por ejemplo, para ti la frase fue difícil y colocas aquí difícil, ¿sí? O colocas otra vez significa que durante el ejercicio que estamos realizando, la frase va a aparecer más veces para que la revises, para que fijes la respuesta. La próxima frase dice, antes de mudarme aquí, en una empresa internacional, y el verbo que tenemos que completar es trabajar. La respuesta es, Antes de mudarme aquí, había trabajado en una empresa internacional. bien, voy a poner que es fácil y voy a continuar. Cuando entré en la casa, mis amigos ya, el verbo es llegar. La respuesta es, Cuando entré en la casa, mis amigos ya habían llegado. bien, si yo coloco otra vez, esta frase va a volver a aparecer durante el ejercicio. Ahora
la próxima frase. Ayer nosotros en un restaurante mexicano. El verbo es comer. La respuesta es: Ayer nosotros comimos en un restaurante mexicano. Ayer nosotros comimos en un restaurante mexicano. cuando era joven en una pequeña ciudad. El verbo entre paréntesis es vivir. Cuando era joven, vivía en una pequeña ciudad. Bien, vamos a la próxima frase. De niño, mi abuelo, muy estricto conmigo. El verbo para conjugar es ser. De niño, mi abuelo era muy estricto conmigo. Finalmente, decidí comprar la casa después de mucho pensarlo. Finalmente, decidí comprar la casa después de mucho pensarlo. Cuando revisé mi correo, vi que Juan ya me había escrito un mensaje. Cuando revisé mi correo, vi que Juan ya me había escrito un mensaje. Próxima. Cuando llegaron, nosotros ya terminar la tarea. Y fíjense que esta fue nuestra primera frase que yo puse que precisábamos revisarla nuevamente porque suponiendo, sí, que nos había costado realizar o completar la frase, ¿sí? Y el aplicativo o la aplicación o el programa me está mostrando nuevamente la frase para revisar, ¿sí? Entonces aquí, Cuando llegaron, nosotros ya habíamos terminado la tarea. Cuando llegaron, nosotros ya habíamos terminado la tarea. esta vez fue fácil. Y la última, cuando entré en la casa, mis amigos ya, el verbo es llegar, esta también yo había puesto para revisar otra vez. Cuando entré en la casa, mis amigos ya habían llegado. Muy bien. Entonces, de esta forma puedes ir haciendo tus propios flashcards o tarjetas interactivas, creando tus propios contenidos para revisar. Y hay otras formas de poder hacer flashcards, no es solamente con Anki, hay otras formas de hacer este tipo de flashcards y revisar contenido.
pero lo importante es que uses la técnica de la repetición espaciada porque te permite fijar los contenidos, memorizar contenidos a largo plazo, ¿sí? Cuanto más repites, que es uno de los pilares de mi metodología, repetición, inmersión, continuidad, cuanto más repites, más vas a asimilar los contenidos y al principio de pronto vas a tener que pensar de forma consciente cómo hacer un ejercicio, cómo responder a una determinada situación. Pero después, con la práctica, esto surge espontáneamente.